días, un gusto recibirlos con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de viernes 15 de septiembre, que nos recibe esta mañana, esta primera quincena de septiembre, con 13 grados de temperatura en estos momentos en Capital. Y ya vamos a repasar cómo seguirá el tiempo en las próximas horas, y ya lo tenemos que para el área metropolitana, bueno, no se van a prever lluvias para estos días y estas horas. El cielo hoy va a estar algo nuboso, con periodos de nuboso, y las temperaturas extremas 11, que ya la superamos, 22 la máxima, templándose hacia el mediodía. ¿Qué pasará el sábado, comenzando el fin de semana 16 de septiembre? Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados y los 21. El cielo estará algo nuboso con periodos de soleado. Y un poquitito de lluvias puede anunciarse para el próximo domingo, porque el cielo estará algo nuboso con periodos de cubierto y no se descartan algunas precipitaciones que serán aisladas. 8 y 16, descendiendo la temperatura para el domingo. Allí tenemos, según el pronóstico de meteorología, y esto es para el área metropolitana. Tenemos mucho para compartir hasta las 9 de la mañana, y entre algunos de los temas que vamos a estar desarrollando, uno tiene que ver con que el proyecto Cruzar es una iniciativa de la Universidad de la República sobre archivos de la dictadura. Presentará ante Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y ante la Institución Nacional de Derechos Humanos la investigación sobre un documento sobre detenidos desaparecidos elaborado en 2005 por dos generales del Ejército. Para Cruzar, este documento existe, por más que ha sido negado incluso por integrantes del Ejército. También vamos a estar hablando de lo que sucede en las cárceles y de estadísticas que se presentaron en las últimas horas, porque vean ustedes, se relevó la reincidencia de quienes salen del sistema carcelario. 70% de quienes salen volvieron a ingresar a la cárcel. Esto según cifras oficiales presentadas por el Ministerio del Interior, que vamos a desarrollar más adelante. También vamos a estar hablando de educación, porque el consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni, presentará un recurso de inconstitucionalidad contra una iniciativa del Ministerio de Educación y Cultura de dar certificación universitaria a docentes por instituciones que no son universitarias. El PIT-CNT, además, en la tarde de ayer presentó ante la Corte Electoral el texto de la papeleta con la cual va a recolectar firmas contra la reforma de la seguridad social. Esto fue ayer, y el principal objetivo de la central sindical es desacoplar la seguridad social de los gobiernos de turno. ¿Qué va a pasar luego de 8:30? Vamos a estar hablando con el secretario general de FANCAP para hablar de, bueno, cómo fue el proceso y sobre todo las perspectivas de ANCAP y el negocio del Cemento Portland tras fracasar, tras quedar desierta la convocatoria, la licitación que, bueno, abrieron las autoridades de ANCAP en esta rama del negocio de ANCAP. Manuel Colina va a estar con nosotros. Esto será luego de 8:30 de la mañana. Y ahora vamos a salir a las calles de Montevideo para ver por dónde, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, por dónde circular y por dónde no. Allí tenemos que lo pueden seguir en las redes sociales, @IMTránsito, @MBD Transporte, minuto a minuto lo que sucede en las calles de la ciudad. ¿Y dónde, bueno, estará cortado? Nicaragua, entre Batoví y Fernández Crespo. No se podrá circular hasta las 20 horas por trabajos de carga y descarga. Callao, entre Damaso Antonio Larrañaga y Rondos y Pons, hasta las 5 de la tarde va a estar cortado por trabajos de saneamiento. Guaycurú, entre Fiol de Pereda y General Martínez, también hasta las 5 de la tarde no se podrá circular. Y Andes, entre Canelones y Soriano, hasta las 3 de la tarde va a estar interrumpida la circulación por tareas de hormigonado. Vázquez Ledesma, entre Benito Blanco y Roque Graceras, también va a estar interrumpido, pero solo en la mañana. Esto será desde las 8:30 hasta las 11:30 por trabajos de hormigonado. Y Francisco Ancini, entre Dionisio Oribe y Avenida Italia, también hasta las 4:30 de la tarde va a estar cortada la circulación por trabajos de poda en el lugar. Soleada la mañana, ¿no? A esta hora, y se disfruta con una temperatura agradable, como dijimos, 13 grados en estos momentos. Y ya comenzando el desarrollo informativo, les decíamos al arranque, el proyecto Cruzar presentará ante la Fiscalía
de Lesa Humanidad, especializada de Lesa Humanidad, y la Institución Nacional de Derechos Humanos, la investigación sobre un documento de detenidos desaparecidos elaborado en 2005 por 2 generales del Ejército. Según Cruzar, el documento puede tener información relevante sobre la búsqueda de las personas detenidas desaparecidas, y vale recordar que el proyecto Cruzar es una iniciativa que busca trabajar y buscar archivos, sistematizar también en la Universidad de la República y también con el apoyo de madres y familiares de detenidos desaparecidos. Sobre fines de agosto, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de tercer turno confirmó una sentencia de primera instancia y desestimó el pedido de acceso a la información pública presentado por Cruzar contra el Ministerio de Defensa Nacional. El colectivo pretendía acceder al documento elaborado por los generales Carlos Díaz y Pedro Berneix, que sirvió de insumo para el informe entregado por el comandante en jefe del Ejército, Ángel Bertolotti, al presidente de la República, Tabaré Vázquez, en agosto de 2005. Sin embargo, el tribunal entendió que no existía certeza de que la información se encontrara en poder del Ministerio. En este marco, Cruzar insistió que la existencia del documento fue detectada al analizar el expediente del Tribunal de Honor al teniente general Bertolotti y que en audiencia el general Díaz reconoció que elaboraron un informe de 10 páginas que fue entregado en mano al excomandante en jefe del Ejército. Dada la importancia del documento y ante el hecho insólito de que el Ministerio se considere incapaz de ubicar un informe producto de una orden directa del comandante, Cruzar presentará los antecedentes a la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad y a la Institución Nacional de Derechos Humanos. El objetivo es agotar todos los esfuerzos para ubicar un documento que contenía información secreta sobre 3 aspectos: las unidades militares donde fueron recluidos los desaparecidos después de su detención, establecer en qué momento se produjeron los fallecimientos y ubicar los lugares de enterramiento. Teniendo en cuenta el estricto pacto de silencio que aún mantienen los responsables de estos crímenes, la ubicación de este documento permitiría acceder a datos valiosos para la búsqueda de desaparecidos, afirmó Cruzar. Y el PIT-CNT presentó ante la Corte Electoral el texto de la papeleta para comenzar a recolectar firmas para habilitar un plebiscito sobre aspectos previsionales. El principal objetivo de la Central Sindical es desacoplar la reforma previsional o el sistema de seguridad previsional de los gobiernos de turno. Tan importante como es recuperar nuestra seguridad social sacando la privatización y el lucro. Dejar que los jubilados en nuestro país puedan acceder a una jubilación a los 60 años, en un país donde el trabajo escasea para los mayores de 50, y poder una vez en nuestra historia dar un aumento a los pasivos, a los jubilados y pensionistas, que hoy son más de 500.000, que tienen que sobrevivir con menos del mínimo nacional, que de repente tienen que elegir entre almorzar o cenar, que puedan tener un aumento digno para justamente en la última etapa de su vida o mientras están pasando por un momento de vulnerabilidad, como son las pensiones a la invalidez o la jubilación a la invalidez, puedan tener un ingreso digno como para poder cubrir esa etapa. El presidente de la Central Sindical, Marcelo Abdala, respondió a algunas críticas que recibió la propuesta. Cuando se habla de los impactos en la equidad, no hay que mirar tan siquiera a la población trabajadora, hay que mirar arriba, hay que mirar al gran capital. Desde esa perspectiva, a nosotros nos parece que este emprendimiento, que tiene que ver con establecer una jubilación mínima, igual al salario mínimo, establecer la edad de jubilarse a los 60 años y además eliminar el lucro financiero de la seguridad social, es absolutamente igualitario, no solamente equitativo, sino igualitario. El ministro de la Corte Electoral, José Corseñac, explicó cuál es el procedimiento que comienza a partir de la presentación de la papeleta. El jerarca adelantó que deberán presentar las más de 200.000 firmas necesarias al menos 6 meses antes de las elecciones del mes de octubre. La Corte lo que va a validar después que se presente ante la presidencia de la Asamblea General el proyecto articulado con las firmas que tienen que alcanzar para viabilizar la consulta popular, un 10% de los inscriptos en el Registro Cívico Nacional, nosotros verificaremos que las firmas pertenecen a los adherentes efectivamente que dicen que son, ¿verdad? Pero ese es un control posterior. En este momento, esta instancia, lo que se trae es la papeleta donde se van a recoger las adhesiones. Y la Corte Electoral les dirá que está bien, es correcta o no es correcta. Pero en realidad lo que se va a ver es la papeleta en la cual se van a recoger las adhesiones. El procedimiento para la reforma constitucional por iniciativa popular está en el artículo 331, letra A.
es el primero de los procedimientos enunciados. Y tiene que ser sometido a plebiscito, tiene que ser presentado, 6 meses antes, por lo menos, de la siguiente elección. El consejero del CODICEN en representación de los docentes, Julián Mazzoni, va a presentar un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia ante un artículo de la Ley de Urgente Consideración que habilita al Ministerio de Educación y Cultura a generar titulaciones a carreras realizadas por entidades públicas no universitarias. El recurso será presentado con base a una consultoría jurídica solicitada por docentes de formación en educación. El artículo 198 de algún modo invade las competencias jurídicas que por Constitución tienen los entes autónomos de la enseñanza, dándole esas competencias al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Educación y Cultura, lo que muestra con claridad algo que todos los docentes intuíamos desde que la Ley de Urgente Consideración empezó a discutirse, que este artículo es inconstitucional. Es inconstitucional no solamente en lo formal, sino en lo sustancial, porque el artículo y su decreto que lo reglamenta, que es el decreto 338 del año 2020, indica cómo tienen que ser los planes de estudio, su carga horaria, qué tipo de características tiene que tener el personal docente, el perfil de egreso. Nosotros no podíamos hacer esta acción de inconstitucionalidad, de todas maneras decidimos hacerlo, creíamos que este era un documento de acción política para mostrar al Parlamento, a los legisladores, pero también al Poder Ejecutivo que este mecanismo no es acertado para lograr efectivamente la universitarización de la formación en educación. Y bueno, ahora sabiendo quiénes son quienes tienen legitimación activa, estableceremos contactos. Bueno, Julián Mazzoni ya lo expresó públicamente, pero lo seguiremos haciendo con los otros actores que podrían generar este recurso de inconstitucionalidad y ver qué efectos tiene. Y vamos ahora a temas políticos, porque si las elecciones fueran el domingo próximo, 43% del electorado optaría por votar al Frente Amplio, 6 puntos más que quienes votarían a la coalición de gobierno, que se ubicaría en 37% quienes expresaron esta simpatía, según la encuesta de Equipos Consultores. De esta forma, la encuesta muestra una estabilidad de las simpatías políticas de los uruguayos en el último bimestre. Ante la pregunta ¿a qué partido votaría si las elecciones fueran hoy?, como dijimos, 43% manifestó que se inclinaría por el Frente Amplio, 26% por el Partido Nacional, 7% por el Partido Colorado, 3% por Cabildo Abierto, 1% por el Partido Independiente, el PERI y la Unidad Popular y 1% por otros partidos. 3% de los uruguayos dijo que votaría en blanco o anulado y 15% está indeciso o no manifestó ninguna simpatía. Si se miran los datos en una retrospectiva más amplia, tras el crecimiento de las adhesiones hacia el Frente Amplio registrado durante el año pasado, el esquema de simpatías políticas de los uruguayos parece haberse estabilizado según Equipos Consultores, y lo vemos en pantalla. Como habíamos adelantado, el Ministerio del Interior presentó por primera vez cifras oficiales de reincidencia a nivel carcelario. 70% de quienes salieron del sistema volvieron al mismo 2 años después por otros delitos, y los menores de 34 años, sobre todo los hombres menores de 34 años, con penas de menos de 6 meses, tienen 85% de reincidencia. Es un indicador fundamental del que estamos hablando, ¿no? Es decir, es difícil bajar el delito si no se baja la reincidencia, y es imposible, diría yo, bajar la reincidencia si no se la mide, ¿no? Esta es la primera vez que el Estado uruguayo mide la reincidencia delictiva, algo que es increíble que hayamos tardado tanto, ¿no? Y eso habla también, creo, de una valentía de este gobierno y de este ministro de auditarse a sí mismo, porque al final lo que estamos hablando, la reincidencia delictiva, es la efectividad de todo el sistema de justicia. ¿Cuál es el principal resultado? Que bueno, lamentablemente ya en los primeros 6 meses, alrededor del 25% de las personas que salen de prisión han vuelto a prisión por cometer un nuevo delito. Ese porcentaje se aumenta a casi el 45% al primer año. Al segundo año ya estamos en 58% y el tercer año estamos en 65%. Y digamos que la tendencia se va estabilizando a partir del cuarto año, donde queda alrededor del 70%. Entonces, ¿qué significa esto? Que si queremos decir cuántas personas reinciden en Uruguay, el 70% de todas las personas que pasan por nuestras cárceles vuelven a la cárcel a los pocos años por un nuevo delito.
Y el director del Instituto Nacional de Rehabilitación, Luis Mendoza, dijo que al narcotraficante Ricardo Cáceres se lo cambió de sector y que ahora puede llamar a su familia. Además, el fallo obliga al Ministerio del Interior a otorgarle posibilidades de estudiar y también más horas de patio. El tema de él es que se lo cambió de sector. En la unidad era unidad 12, hoy es unidad 25 de máxima seguridad. Él se hizo una reestructura y ante la reestructura se le incautaron teléfonos celulares, que de las cuales se comunicó Fiscalía y está Asunto Interno trabajando para establecer cómo ingresó ese teléfono. A posterior, a partir de enero, a fin de enero de este año, se le cambió de sector, se le hizo un sector especial con puerta exclusa y cámaras con un circuito cerrado para tener contacto de todo lo que él hace y no se le ha incautado. Es decir, esa incautación fue antes de la reestructura que hizo. Justamente hoy se le asigna un teléfono que empieza con el 2030 del Ministerio del Interior para que él haga las llamadas familiares y de abogados. Lo que la jueza está disponiendo, se habló, el señor ministro habló ayer, es trabajo y estudio dentro de esas medidas. El tema del estudio, nosotros tenemos que coordinar con ANEP, que es la que presta este servicio, y hay que ver ya está terminando, es para el próximo año lectivo, y hay varias formas de estudiar. Él quiere reiniciar el liceo, tiene derecho, pero hay varias formas que se puede contemplar el estudio con las medidas de seguridad. Tenemos que coordinar con ANEP. Y la Suprema Corte de Justicia solicitó un informe a la jueza de crimen especializado, María Elena Maynar, sobre cómo se otorgó la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Vica, quien se fugó tras obtener este beneficio, según informó el Observador. La resolución se adoptó el jueves, coincidente con la reunión entre el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales. En esa instancia, Heber le expresó su molestia con dos resoluciones de la jueza Maynar: la prisión domiciliaria de González Vica y el habeas corpus correctivo en favor del narcotraficante Ricardo Cáceres, alias Ricardito, que era el que recién estaba mencionando el director del Instituto Nacional de Rehabilitación. Según Heber, esta última resolución obligó a las autoridades a cambiar las condiciones de encarcelamiento de la persona delincuente, quien hasta este momento tenía diversas restricciones y estaba en una cárcel de máxima seguridad. Sin embargo, el ministro aclaró que su posición no implica que exista un enfrentamiento institucional. Asimismo, la Corte Suprema remitió una circular a todos los jueces para pedir una revisión de las prisiones domiciliarias dispuestas en los últimos meses, para advertir otros eventuales fraudes mediante el uso de certificados médicos falsos. Y el Servicio de Paz y Justicia solicitó un apoyo, hizo un comunicado público en apoyo al recurso de habeas corpus presentado por el personal de la cárcel de mujeres, la unidad número 5. Desde la organización de la sociedad civil se sostiene que es imperativo que se respeten y protejan los derechos humanos en las cárceles. El habeas corpus como un mecanismo que a nosotras como sociedad civil, como familiares, como ciudadanos, nos permite ponerle un pare al Estado y nos permite reclamar que el Estado se haga cargo de esta vulneración de derechos tan fundamentales. Ese desde el rol desde la sociedad civil es como importante poder rescatar eso y acompañar y señalar un acompañamiento para las mejoras de esta situación. El mecanismo recibió críticas tanto por parte de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios como de la organización Nada Crece a la Sombra y el Ministerio del Interior. Desde CERPAG señalan que este habeas corpus permitió que el Estado reconozca una vulneración de derechos fundamentales y que se utiliza como último recurso. Además, señalaron que es importante que se permita el ingreso de la sociedad civil a las cárceles para hacer un monitoreo externo. Rescatar el rol que tiene la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos justamente en ingresar, en poder monitorear y también en denunciar cuando se están vulnerando los derechos fundamentales de las personas. Nosotras desde CERPAG ya hace un tiempo venimos pidiendo el ingreso a cárceles de adultos y no estamos teniendo el permiso de las autoridades. Entonces, recalcar ese rol fundamental de tener un monitoreo independiente a los propios que tiene el Estado. Bien, y ahora vamos a abordar un tema de gran actualidad que está vinculado con las redes sociales o el uso de Internet. Ustedes saben que la organización
bueno, con base en Chile, Derechos Digitales, realizó un estudio comparativo entre Chile y Uruguay sobre el uso de las aplicaciones de dieta y de ejercicio para comprender mejor cuál es la información que reúnen y sobre todo la información personal que puede llegar a estar compartiendo a raíz de la utilización de las mismas. Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Vladimir Garay, director de incidencias de Derechos Digitales desde Santiago de Chile. Un gusto y bienvenido aquí a MB de Noticias. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, realmente para nosotros es un gusto, sobre todo, Vladimir, saber hacia dónde apuntaban y bueno, y cuáles son los principales resultados, ¿no? de esta investigación comparativa que también involucra a Uruguay. Sí, bueno, la idea de la investigación precisamente era hacer primero un análisis respecto de un grupo de aplicaciones. Nos centramos particularmente en aplicaciones de ejercicio y de dieta. Y lo que queríamos saber era si es que la información que entregaban respecto a si estaban compartiendo o no información sobre los y las usuarias de sus aplicaciones era correcta. Y al mismo tiempo nos interesaba también poder hacer una comparación respecto del comportamiento de estas aplicaciones tanto en Chile como en Uruguay, entendiendo de que el estándar de protección de datos personales en Uruguay es muchísimo más alto que el de Chile. Entonces la idea era ver si es que la legislación por sí misma era capaz de generar algún tipo de cambio en el comportamiento de las apps, si es que eventualmente estaban compartiendo datos. Y la principal conclusión a la que llegamos después de hacer el análisis es que la mayor parte de las aplicaciones que estudiamos no solamente están recogiendo y compartiendo datos con empresas externas, sino que en algunos casos lo hacen incluso a pesar de que en la propia descripción de la app se dice que eso no se realiza. Y eso, y eso también vale para Uruguay, digo, porque hay una vulneración de derechos en cuanto al uso de datos personales. Sí, efectivamente. Una cuestión que fue también muy interesante es que no hay mayor variación respecto del comportamiento de las aplicaciones tanto en Chile como en Uruguay. En general los resultados son bastante iguales. Entonces, claro, ahí lo que una de las conclusiones que aparecen del reporte es que la ley por sí misma, solamente la ley, solamente tener una mejor regulación, no es capaz de evitar este tipo de comportamientos. Y de hecho, un dato que puede ser interesante, elegimos Uruguay porque, como mencionaba antes, no solamente es un país que tiene una regulación mucho mejor que la de Chile en materia de datos personales, sino que a nivel regional es uno de los países que tiene un estándar más alto de protección. El estándar, a nivel mundial, el estándar más alto es el europeo, que es un poco el que todos los países aspiran y es como el más actualizado, el más moderno. Claro, pero Vladimir, yo quería preguntarte, sí, no, digo, capaz que sí, dime, no, termina si quieres. No, lo que quería decir es que hace pocos días atrás vi una investigación muy similar a la que estamos realizando nosotros en Europa, e incluso ahí este tipo de situaciones también ocurren. Entonces, claro, no es solamente un problema de la región, sino que un problema global. A mí, digo, te hago tres preguntas en una. ¿Cuáles son esas aplicaciones? Porque me parece que es importante transparentar y ver, bueno, cuáles están compartiendo ese tipo de datos. ¿Qué tipo de datos están compartiendo? Y sobre todo, además, porque me parece riesgoso saber cuáles son esos datos que pueden compartir, ¿no? Que pueden significar una vulneración especial de derechos cuando uno comparte datos físicos y demás. ¿Para qué se usan? Sí, bueno, en este primer ejercicio de investigación analizamos 5 aplicaciones muy comunes y muy usadas tanto en Chile como en Uruguay. Cada una de estas aplicaciones tiene más de 1 millón de descargas y en algunos casos más de 10 millones de descargas. Las aplicaciones que estuvimos revisando son Habits, LiveZoom, Fitia, Fasting Tracker y Simple, que como mencionaba antes son aplicaciones que buscan hacer seguimiento de rutinas de ejercicio o hacer seguimiento de rutinas de alimentación, de ayuno. De las 5, solamente Habits no comparte información con terceras partes. Tanto Fasting Tracker como Fitia, en la descripción del apps, cuando uno entra al Play Store de Google,
la descripción de la app dice que no comparten información a pesar de que sí lo hacen. Y respecto del tipo de información que están compartiendo, dado el carácter de las aplicaciones, evidentemente tiene que ver con información de carácter personal de los y la usuaria, edad, peso, pero también información respecto del uso de la aplicación, cuántas veces la estamos viendo, en qué tipo de dispositivo, a qué horas, y también información respecto del tipo de dispositivo, qué tipo de teléfono, por ejemplo, estamos utilizando, a través de qué tipo de conexión. Claro, Vladimir, Ese tipo de cosas. y esto se puede usar para un negocio, es decir, ¿qué negocio hay atrás de este compartimiento, digo, de este compartir de datos? Esa es una súper buena pregunta. Básicamente lo que nosotros entendemos es que esto se realiza a través de lo que se denomina data brokers, que son piezas de software que efectivamente lo que hacen es colectar información y se comparte particularmente con los servidores de Google por un lado y los servidores de Meta. Son dos de los grandes, los nombres que se repetían cuando empezábamos a hacer el análisis de con quién se están conectando las aplicaciones. Lo que pasa con eso es que en el fondo estas empresas compilan información de distintas fuentes. O sea, uno entiende que, por ejemplo, cuando entra a Google o se loguea en su cuenta de Gmail, hay ahí alguna información que la empresa está recolectando sobre ese uso. Pero lo que es interesante de la investigación es que esa información se está compilando también a partir de terceras fuentes que no necesariamente están directamente conectadas con la empresa, si es que uno no lo sabe. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Google está recopilando información cuando utilizamos sus productos, pero también cuando utilizamos productos de terceras partes que no necesariamente están conectados con ellos. Y toda esa información, lo que se junta toda, la información que se compila de distintas fuentes, y lo que se hace ahí es perfilar usuarios. Entonces yo puedo saber si yo, por ejemplo, tengo alguna de estas aplicaciones instaladas en mi teléfono, Google no solamente sabe aquello a lo que tiene acceso por mi uso de Google Translate, claro, o mi uso del buscador, sino que además también tiene toda esta otra información. Y eso en el fondo se puede utilizar, por ejemplo, para entregar, hacer perfiles de compradores o perfiles de usuarios, para entregar publicidad. Pero lo cierto es que tampoco hay información respecto de efectivamente para qué se usa esta información, bueno, y ese es otro punto ciego. Será momento de seguir investigando en esto más adelante, ¿no? Para derechos digitales y otras organizaciones. Vladimir Garay, director de Incidencias de Derechos Digitales, muchísimas gracias por estos minutos y seguramente seguiremos en contacto. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio, que esté muy bien. Igual. Bien, nosotros ahora seguimos con otros temas, porque ustedes saben que madres y familiares de personas detenidas desaparecidas estuvieron reunidas con el Observatorio Luz Ibarburu y también el PIT-CNT y con integrantes del Frente Amplio por el proyecto de ley sobre archivos de la dictadura. La iniciativa fue aprobada con votos únicamente del oficialismo en la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género del Senado y ahora pasará a discutirse en el plenario. Acá se trata de archivos del pasado reciente que ya están. En el Uruguay se votó una ley de archivo de la memoria que está inscrito en el Archivo General de la Nación en 2008. Digamos, y el ministro García nos habla como una novedad la creación de archivos de acceso público. Digamos, el problema está en que nos presentan una ley y lo primero es faltan a la palabra. Y la palabra en política vale, o por lo menos para el Frente Amplio vale. La vicepresidenta se había comprometido con nuestras compañeras y compañeros del Senado a que las organizaciones vinculadas al tema de derechos humanos del pasado reciente fueran escuchadas ante un proyecto de ley que tuviera que ver ni más ni menos que con las víctimas. Nuestra principal preocupación como organización social es que el actual gobierno está tomando la costumbre de ignorar y cerrarnos las puertas para que las organizaciones sociales podamos expresar nuestros puntos de vista. La democracia se edifica día a día y se defiende día a día. La posibilidad de que las organizaciones sociales expresemos nuestros puntos de vista, la reivindicamos y la vamos a seguir reivindicando.
Momento de hacer una pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando sobre la situación de ANCAP desde la vista del sindicato. Manuel Colina, secretario de FANCAP, estará con nosotros enseguida de la misma. Esta fue una semana de muchas novedades, y una de ellas tuvo que ver con que se declarara desierta la licitación convocada por las autoridades de ANCAP para buscar un socio en el negocio del cemento Portland. Para hablar un poco desde el punto de vista del sindicato, un sindicato que además fue acusado de alguna manera por las autoridades de haber incidido en que esta licitación no resultara exitosa. Estamos recibiendo con mucho gusto al secretario general de la Federación de ANCAP, Manuel Colina. Un gusto, gracias por estos minutos. Y buenos días. Ayer tuvieron una asamblea, ¿no? Una asamblea que analizó este nuevo escenario que se abre a partir de esta licitación que se declaró desierta. ¿Qué pasó? Una asamblea general multitudinaria de la Federación ANCAP que se desarrolló con un análisis, un debate muy profundo durante buena cantidad de horas, y en la que se resolvió por una mayoría abrumadora. Y se resolvió en el sentido de, entender esta nueva etapa, entenderla como que, el martes se terminó una etapa en la defensa de ANCAP, estatal y pública, y particularmente de la industria cementera. Pero empieza otra etapa en donde cambian las condiciones. Cambian las condiciones porque el plan que se propuso el directorio de ANCAP, el plan que llevó adelante a través de este pliego de licitación, que nosotros siempre dijimos y denunciamos que tenía un montón de problemas ese pliego, y dejemos la palabra problemas por ahí, no tuvo andamiaje, no llegó a buen puerto. Y en ese escenario, lo que entendemos es que corresponde en este momento escuchar la voz de los trabajadores. ¿Y qué resolvió la Asamblea? Antes, para ir también al tema de fondo que queríamos explicar. La Asamblea lo que resolvió es solicitarle al Ministerio de Trabajo la instalación urgente de un ámbito de negociación colectiva tripartito, en el cual se den las garantías a la ley de negociación colectiva, garantías para todas las partes, pero garantías de poder avanzar y discutir y negociar de buena fe, y que lo que se acuerde quede. ¿Ustedes consideran que no hay garantías? Tenemos una mala experiencia en ese sentido, pero estábamos en otro momento también. Claro. Estábamos en otro momento y también, las condiciones han cambiado. ¿Y cómo está, es posible que se dé ese diálogo cuando está el diálogo, no sé si cortado, decímelo tú, pero con ese intercambio de acusaciones que se dio? El diálogo es inevitable. ¿Pero hay diálogo? Es que se tiene que dar, porque hay una situación de conflicto que se ha llevado adelante, en donde la Federación ANCAP ha puesto mucho. Yo he saludado a mis compañeros y compañeras que han construido, han propuesto, han llevado a cabo y han sostenido medidas en todos los sectores de ANCAP. ANCAP es una federación muy vasta, es una empresa muy vasta. Todas esas medidas en defensa de la industria cementera estatal. Y atrás de esas medidas vinieron toneladas de sanciones, de persecuciones. ¿Y eso es lo que va a estar en el diálogo que ustedes quieren impulsar? Y nosotros creemos que para generar esas condiciones de diálogo hay que, obviamente nos van a exigir suspender las medidas. Nosotros entendemos que a la buena voluntad de la negociación colectiva se tendría que dar una situación similar por parte de la administración y llegar a un punto de buen relacionamiento, civilizado relacionamiento. El otro día cuando estaban, hicieron una conferencia de prensa, dijeron que es necesario cambiar la estrategia, por lo menos en el tema del negocio del cemento Portland. ¿Ustedes tienen idea de proponer alguna de estas estrategias, ya que esta no avanzó?
La Federación ANCAP y el ZUNCA en conjunto, porque hay que recordar que dentro de la industria cementera trabajan empleados públicos y empleados que son tercerizados y que están agrupados sindicalmente en el ZUNCA. Hace 2 años y medio pusieron un proyecto arriba de la mesa del gobierno para el rescate y el desarrollo de la industria cementera estatal. Un proyecto serio, un proyecto con asesoramiento profesional, no es una lista que los trabajadores dijimos, dennos esto. No, es un proyecto serio de desarrollo de la industria cementera estatal con base en estudios que la propia ANCAP hizo y con base en estudios que nosotros hicimos con técnicos profesionales que nos asesoraron. ¿Qué es lo que pasa? El rescate de la industria cementera estatal no lleva 5 años. No se resuelve en 5 años. Hay un atraso tecnológico importante, hay una falta de inversión muy importante, hay una política comercial que viene desarrollando ANCAP desde hace mucho tiempo que es muy mala. Entonces, nosotros nunca defendimos malas gestiones, no defendemos la gestión pésima que se está haciendo ahora, pero tampoco defendimos gestiones que no completaron inversiones y que no terminaron de desarrollar la industria en los periodos anteriores. Pero es eso, conceptualmente, ¿cuánto tiempo lleva a rescatar la industria cementera y que se mantenga en la órbita estatal, que genere trabajo digno, que genere soberanía, círculos de desarrollo económico, de desarrollo productivo a nivel de las comunidades del interior, porque están instaladas en 2 departamentos que hoy por hoy tienen los índices de desocupación más altos del país? Bueno, estamos hablando de La Valleja y Paysandú. La Valleja y Paysandú con una situación crítica. Bueno, no lleva 5 años, no es atractivo para ninguna propuesta electoral, es atractivo para una política de Estado. Claro, y a nivel de inversiones, ¿cuánto serían las inversiones? Porque también uno de los argumentos de las autoridades de ANCAP es decir, o de la mayoría, esto es muy caro, está saliendo muy caro. Bueno, digo, es muy caro, depende cómo se lo mire. Si yo quiero tener resultados el año que viene, probablemente sea muy caro. Si yo solo analizo la división Portland y no la contemplo en el contexto general de un ente estatal que tiene como función garantizar el acceso al combustible, a la energía y al cemento Portland, lo dice en su ley, en la ley de creación. Bueno, si yo lo analizo en ese global, no sé si es tan caro. Si yo lo analizo en un plan de desarrollo de esa industria, para mantenimiento de la soberanía sobre un recurso estratégico como es la piedra caliza, no para ahora. Porque recordemos que el pliego de licitación que quedó desierto proponía una asociación por 40 años con 6 plazos renovables de 10 años cada uno. Entonces, a los privados sí le ofrezco una política de Estado de 100 años para adelante, pero al Estado no. Eso es lo que tenemos que empezar a pensar, en ese sentido tenemos que empezar a pensar. ¿Y es una alternativa? ¿Cómo ven la alternativa de asociarse con un socio privado? Algo que ya puso sobre la mesa por lo menos el presidente de ANCAP en la misma conferencia de prensa, es decir, bueno, ahora buscaremos una asociación directa, no sé cómo sería la palabra. Ya hay dos empresas privadas que están funcionando acá en Uruguay con el tema del cemento, ¿no? Hay 3. Hay 3. Hay 2 que producen. Una es Cielo Azul, la otra es Cementos Artigas, y hay una tercera empresa que no es ANCAP, perdón, que es una importadora de cemento, que es Cemento Charrúa, que importa cementos de Turquía. Nosotros siempre lo decimos, la mejor fortaleza que tiene el cemento ANCAP es su calidad y su abundancia. Pero respondiéndote la pregunta que tú me hacías, a ver, el proceso de compra directa, cuando uno hace una licitación en el Estado, por ejemplo, vamos a comprar unas sillas y coloca las condiciones para la licitación y la licitación se presentan, pero las sillas que presentan no son acorde a la especificación que uno solicitó. Y entonces la licitación queda desierta. ¿Por qué no se adjudica? Bueno, ahí puedo proceder a la compra directa, porque eso es lo que me habilita la ley, el ordenamiento legal, sobre las ofertas que se presentaron pero que no cumplieron los requisitos. En este caso, así que no sabemos ese anuncio cómo se vaya adelante. Más allá de eso entendemos que acá hubo una propuesta por parte del gobierno, del directorio ANCAP, un plan de acción,
un desarrollo, eligieron un camino y ese camino no funcionó. Y bueno, entendemos que capaz que es hora de sentarse a discutir con quienes trabajan todos los días en la industria cementera, a incorporar, nosotros capaz que de gestión no sabemos tanto, pero sí del día a día de la industria y nos hemos tenido que ir haciendo con respecto a las oportunidades del negocio en tantos años de lucha para defenderlo. Así que alguna idea que otra podríamos aportar. Claro. ¿Qué pasa con, bueno, yo pienso, vuelvo a lo de la licitación, sobre todo por la falta, no sé si hubo falta de interés o cuáles fueron los motivos, incluso mirando un poquito más grande, no es rentable, no es atractivo este negocio si no hubo empresas, no sé, multinacionales, internacionales del exterior, que se interesaran. ¿Cuál es el escenario que está planteado en ese sentido? ¿Tienen información ustedes? A ver, nosotros tenemos lo que venimos diciendo desde que salió el pliego. Un pliego de condiciones plagado de cuestiones que son, por lo menos, dudosas. Y vamos a salirnos del plano sindical, del plano... Coloquémonos en la cabeza de una empresa. Si yo en el propio pliego de condiciones tengo escrito que hay otra empresa que haga yo lo que haga, presente la oferta que presente, me puede igualar la oferta y quedarse con el negocio, ¿para qué me voy a presentar? Si yo además tengo una complicación jurídica desde el punto de vista de que tengo a buena parte del espectro político del país diciendo este método de asociación es inconstitucional, no respeta el artículo 188 de la Constitución, no se puede hacer por este camino, tiene que pasar por el Parlamento, tiene que haber una ley que lo habilite y esa ley tiene que tener 3/5 de aprobación en cada Cámara. Yo, empresa, ¿me presentaría a una licitación en esas condiciones? ¿Y a nivel interno se tendría que haber habilitado la sociedad o habilitar la presentación de las que ya están operando en Uruguay? Pero ellas, las que ya están operando en Uruguay, participaron del proceso. Este proceso tuvo 3 partes. Primero se hizo un data room. ¿Y estaba bien que participen en esto? Bueno, nosotros entendemos que no. Pero lo vamos a hacer bien claro. Hubo un proceso de tres partes. Un data room en donde ANCAP mostró toda la realidad de la industria cementera a las empresas que quisieran participar del proceso. Una etapa de diálogo competitivo que fue aún más allá. Se sentó con las empresas de la competencia y le mostró el conocimiento, la infraestructura, las reservas de caliza. Le dijo, ¿qué quieren ustedes de todo esto? Y en base a lo que nos contesten, vamos a hacer el pliego. Hicieron el pliego en base a lo que le contestó la competencia. Pero bueno, por eso siempre dijimos nosotros que este pliego estaba mal desde el arranque. Nosotros lo recurrimos desde el primer momento y la defensa y la lucha de la Federación ANCAP, el ZUNCA, del PIT-CNT, ha sido clara en el sentido de que, bueno, este camino no era un buen negocio. No era un buen negocio para ANCAP, no era un buen negocio para el país, no era un buen negocio para los trabajadores, mucho menos. Pero bueno, fracasó esa oportunidad que cuando haya otras alternativas, te convocaremos nuevamente para hablar, bueno, cómo sigue viendo esto desde el sindicato. Muchas gracias. Yo les agradezco y a las órdenes. Igualmente. Y nosotros ahora seguimos con otros temas y vamos a tomar contacto con nuestro compañero Luca Veloz desde Exteriores. Luca, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Pilar. Seguimos con temas sindicales porque el Sindicato Único Portuario y ramas afines, el SUPRA, decretó un paro de 48 horas que comenzó a las 23 horas de este jueves y va hasta la noche del sábado. Un paro que se enmarca en medio de la negociación de los consejos de salario. Es un paro general de los puertos a nivel nacional y hay paralización, por ejemplo, en Nueva Palmira, nos decía recién Álvaro Reinaldo. Bueno, ¿cuáles son las reivindicaciones? Buenos días y gracias. Bueno, todos sabemos que empezaron la ronda de consejos de salarios y el sindicato portuario empezó su negociación. Sabemos que estamos en una situación del puerto que ha crecido. Nosotros venimos afrontando una pérdida de salario desde la pandemia que pudimos lograr recuperar en la última ronda de consejos de salarios. Y en esta ronda, viendo también lo que es el auspicioso
punto que está el puerto, donde el año pasado se superó el 1.000.000 de TEUs, que todos hemos conocido en las noticias, lo bien que le fue la parte de graneles en cuanto a la producción hacia afuera, en cuanto a toneladas, en cuanto a precios en el exterior. También somos conscientes de que este año hubo una sequía que también afectó, pero eso se vio contemplado con otras cargas que tuvimos desde Brasil, que han traído soja de Brasil para cargar, otros minerales han complementado esa pérdida que se tuvo por la sequía. Todos los auspicios son de que el sector está en buenas condiciones, por eso nosotros entendemos de que este es el momento para pedir un aumento de salario, donde podamos tener un aumento de salario real, y lamentablemente por la negativa del sector empresarial, que entiende que el sector no está bien, no está en condiciones, nos quieren dar hasta una rebaja en condiciones que históricamente venimos consiguiendo. Entonces, por eso fue que el Ejecutivo Nacional decidió una serie de medidas que arrancaron el día de ayer con Corporación Navíos. El sindicato de Nueva Palmira decidió parar esa empresa también 24 horas, que arrancó a las 14 horas. También se decidió que TCP acá en contenedores parara 48 horas. Como tú lo decías, arrancó ayer a las 23 y seguirá hasta las 23 del sábado. El lunes nos vamos a juntar en secretariado especial y se definirán otras medidas. Y como lo decías tú, esto es un conflicto que se viene a nivel general y nacional, que va a afectar tanto Montevideo como el interior. ¿Cuántos son los trabajadores del puerto hoy en total y cuántos son en Montevideo, que es donde está la mayor operativa? Y eso es un número que todavía nosotros no lo tenemos tan registrado, pero anda rondando entre los 2.500, porque lamentablemente en el sector portuario hay muchas contrataciones que son de altas y bajas, que significan te contrato hoy y te despido hoy, entonces a veces no quedan registros de esas contrataciones, pero nosotros tenemos, por lo menos en el sindicato, cerca de 2.500 personas que están cercanas al sindicato. ¿Qué pasa con los trabajadores que estaban en Montecom, que se estaban reubicando, en qué nivel está y cómo avanza esto? Porque usted habla de un crecimiento del puerto, pero también allí los empresarios hablan de diferencias en las tarifas, de una posición de TCP que dificulta la operativa. Bueno, eso nosotros lo anunciamos desde un principio, que este acuerdo no iba a ser bueno para el puerto, y creo que a las pruebas está de que en la empresa Montecom hubieron 108 trabajadores y trabajadoras despedidas. Por el gobierno se anunciaba de que iba a haber más mano de obra, que iba a mejorar la actividad portuaria, y hoy en día se ve reflejado que es todo lo contrario. Hubo descenso de trabajadores porque las nuevas contrataciones que tiene TCP son los propios trabajadores que despidió la otra empresa. Entonces, nueva mano de obra no hay ninguna, y los barcos hoy en día, en vez de estar trabajando más fluidamente en el puerto de Montevideo, tienen que estar esperando 48, 24 y hasta 72 horas para poder operar en el muelle de escala de TCP. Pero independientemente de todo eso, el conflicto en sí viene avanzando muy lento, porque este acuerdo se venció en mayo y hoy estamos a septiembre y todavía tenemos gente en el seguro que, si bien vienen retomando TCP de una forma muy lenta, que para nosotros ya tendría que haber estado saldado todo este tema, venimos avanzando. Justamente hoy a las 11 de la mañana tenemos una reunión en el Ministerio por el tema, y bueno, vamos a ver que nos quedan alrededor de entre 9 y 10 trabajadores y trabajadoras que están todavía en el seguro y cada vez cobrando menos salario. Muchísimas gracias, Reinaldo. Esperaremos entonces al lunes esta nueva reunión de la dirección del Supra. ¿Cómo siguen estas medidas en este conflicto? Gracias, Lucas. Estaremos atentos entonces a cómo siguen las medidas. Y nosotros ahora vamos con otros temas que habíamos ya anunciado, y tiene que ver con este simulador web que presentó la Intendencia de Montevideo para ver, bueno, de cuánto estaría siendo la rebaja de la contribución inmobiliaria. Se puede hacer por el simulador web que está en la página de la Intendencia o a través del WhatsApp con la palabra simulador al 099-019-500. Esto implica, digamos, es parte de la reestructura de la contribución inmobiliaria que empezamos a realizar a partir de enero del 23 y se complementa, digamos, en enero del 24 con la rebaja de unos 350.000 padrones que van a ver beneficiados en términos reales, digamos, de su contribución a partir de enero del 24. Esa es un poco la medida. Ahí lo que nosotros entendíamos era que la contribución inmobiliaria tenía elementos que eran injustos todavía en materia de justicia tributaria y que había que reestructurar la modalidad de pago, haciendo que una serie de padrones, que son los que tienen menor valor, los ubicados en las franjas 1 y 2 de los tramos de contribución, efectivamente paguen menos que lo que están pagando actualmente.
Hemos instalado un simulador para poder calcular la contribución en la página web de la Intendencia. Se está enviando también notificaciones con carta que llegan con otros tributos, pero digo, eso todavía algunos de los padrones ya recibieron, otros pueden estar por recibir en breve. La rebaja de contribución implicará para la Intendencia una renuncia fiscal de unos 350 millones de pesos, que tiene relación con ajustes al alza a unos 13.000 padrones. Y hasta aquí llegamos con esta primera edición de MBD Noticias. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa 13:30, 19 y nosotros volvemos el próximo lunes a las 8 de la mañana, bien tempranito, con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen muy bien, buen descanso.